Quiero que abra su Biblia, hermanos. Vamos a ir rápido a la palabra. Es un poco largo el tema y no quiero entretenerlos mucho. Yo sé que ustedes se van a las 12:30, pero yo quiero agotar el sermón. Quiero que se lo lleve completito, lo pueda vivir y lo pueda disfrutar. Y vamos a hablar de cómo aprender a vivir bajo la unción verdadera. ¿Cómo aprender a vivir bajo la unción verdadera? Isaías capítulo 10, verso 27. Dice en las Escrituras: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Luego vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2, verso 20 en adelante. 20, 21 y brincamos al 27. Primera de Juan capítulo 2 verso 20 dice lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Qué interesantes estos versículos, hermano, acerca de la importancia de la unción. Y realmente en lo que refiere al conocimiento de cómo vivir bajo la unción del Señor, sobre todo cuando estamos desarrollando un ministerio o sirviéndole al Señor con nuestras vidas, no debe ser tomada como una experiencia subjetiva, o sea, como algo emocional, como algo que me dicta una emoción de algo que me hace sentir así algo sensorial. No, la unción desde una perspectiva bíblica nos llama a vivir en un acto simbólico mediante el cual Dios aparta, santifica. Dios trata con cada uno de nosotros para que le podamos servir en santidad. De eso se trata la unción, hermano. Porque en su plan redentor el Señor hace énfasis en la obra del Espíritu Santo, el cual es el único que nos puede capacitar para vivir en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y si usted y yo queremos entender lo que es la verdadera unción, entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, nos ayude a entender cómo es el proceso que nos debe llevar a una vida de libertad, de gozo y de esperanza. La iglesia, usted y yo, necesitamos entender que el costo de la unción verdadera no se mide por emociones temporales o pasajeras. Qué bueno que podemos llorar. Qué bueno que podemos ser quebrantados. Qué bueno es que podamos sentir ahí en lo profundo del corazón que algo real está sucediendo dentro de nosotros, pero que nos debe ayudar a permanecer fieles a Dios. No es como la música en el mundo, que usted canta y se emociona, ¿no? Pero no se lo olvida. Como dice Santiago, te ves en el espejo, te miras, te vas y se olvidó. Pero cuando la unción verdadera está utilizando el Espíritu Santo para llenar nuestras vidas, algo interior debe cambiar. Algo dentro de nosotros debe ser reformado para la gloria del Señor. Amén. Por eso no debe tomarse como algo subjetivo. Es una acción de una unción donde nos lleva a una vida rendida, obediente y formada en lo secreto a través de nuestra relación con Dios. Lo que decíamos hace 2 semanas, una vida tensional entre el Espíritu y la palabra, donde el resultado es un corazón quebrantado. Cuando un corazón está quebrantado, es obediente a lo que Dios le habla, a lo que Dios le dice. No busca lo suyo, busca lo de Dios. Y escuche, por favor, porque en esto consiste la verdadera unción. La unción no es una plataforma para exaltar al hombre, sino la obra del Espíritu Santo para exaltar a Cristo. Porque el Señor no unge para exhibición, no unge para demostración de aquello que quieren impactar con un modelo sensacionalista. La unción es para que usted y yo la podamos vivir en santidad. Y sabe, le voy a decir algo importante. La unción
La unción, dice la Biblia, y lo leímos ahorita en 1 de Juan, que ustedes tienen la unción del Santo. ¿Quién tiene la unción del Santo? ¿Quién? Nosotros. ¿Para qué la va a utilizar? ¿Sabe? A mí me impresiona esto, hermano, porque cuando usted y yo estamos en la búsqueda profunda de una relación con Dios, hay cosas que el Señor comienza a manifestar de una manera impresionante, porque pone carga en nuestros corazones por ciertas necesidades que surgen. Algún hermano que se ha extraviado, algún hermano que está en necesidad. Incluso hay veces que el Espíritu Santo trae pensamientos al corazón, al alma, donde nos dice: háblale a fulano, ministrale a mangano, dile a perengano y hasta tarantano, acerca de lo que Dios nos está mostrando para poder expresar. Eso es que la unción de Dios está llegando al corazón de su iglesia para ser utilizada en beneficio de la obra del Señor. Por eso la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo, que Él nos reviste de su gloria para que podamos hacer la obra a la cual Él nos ha llamado. Por eso sería muy bueno analizar el contexto bíblico de lo que sucedió entre Elías y Eliseo. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9, dice que cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo: ponga atención, mire lo interesante que sucede en este momento. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Cuántos desean una doble porción del espíritu en su vida? ¿Para qué? ¿Para qué? Es lo que vamos a investigar y es lo que vamos a analizar. ¿Para qué yo deseo una doble porción del Espíritu de Dios en mi vida? Si queremos una doble porción en nuestra vida, esto es lo que debemos analizar. O sea, no le está diciendo Eliseo a Elías: Elías, acá la raza de Castillo del Rey está bien desanimada. Hay que darles una levantadita. Hay un milagrito, una sacudidita. Esas como quiera vienen, hermano. ¿Sí? Pero lo que Elías le está proponiendo a Eliseo, cuando lo llama a solicitar algo que realmente necesita, mira, me impresiona el corazón de Eliseo, hermano. Porque bien Eliseo pudo haberle pedido: oye, bueno, pues ¿para qué batallamos? Si tú te vas a ir, pues llévame contigo. A lo mejor yo le hubiera pedido eso: ¿para qué estoy batallando aquí en la tierra? ¿Para qué me dejas a sufrir? Mejor llévame contigo, nos vamos juntos y se acabó, capítulo cerrado y bendición recibida. Pero no, Eliseo sabía que había continuidad en el ministerio y que él no iba a dejar escapar aquello que él tanto anhelaba, porque al ver a Elías sirviendo, la manera en que Elías hacía milagros de parte de Dios, la forma en que Elías pasaba ahí por el Jordán, tomaba su manto y lo sacudía y se abría el Jordán en dos y pasaban en seco. Imagínate, hermano, si usted estuviera con un profeta que hacía esas cosas, ¿usted desearía apartarse de eso? No. Quisiéramos seguirle, quisiéramos estar ahí, quisiéramos hacer todo lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Pero ¿sabe? Eso cuesta. Eso cuesta. Eso cuesta. Porque no hay aplausos, no hay reconocimiento ministerial, no hay comodidad. Pidió una doble porción espiritual para cumplir una tarea que no podía llevar en sus propias fuerzas. Y ahí está una gran verdad, hermanos, que nos debe tocar el corazón. Nadie puede servir a Dios dependiendo de su talento, de su habilidad o de su capacidad. Si no tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios hablando a nuestro corazón, es bien difícil discernir la obra en que el diablo va a tratar de hacernos daño, de lastimar nuestros corazones, nuestras mentes o nuestras emociones. Estamos en una temporada difícil. Estamos en una época muy difícil donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo y de la unción que el Espíritu Santo manifiesta a través de nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Y aquí dice Eliseo que yo pueda recibir una doble porción de tu espíritu. La palabra hebrea es ruá.
No le estoy pidiendo que ruja, no. R-U-H-A, ruja. Y la palabra ruja significa viento, aliento, espíritu, ánimo o disposición interior para hacer las cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Hermano, ¿cuántas cosas perdemos cuando no estamos alimentados por el Espíritu Santo? ¿Cuántas cosas perdemos cuando no estamos discerniendo lo que el diablo quiere hacer a través de una decisión mal tomada o mal pensada o mal orada? Queremos que Dios nos bendiga. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Pídale el ruá de Dios a su vida. Espíritu Santo, sopla sobre mí esa unción fresca que necesito, que determina mi manera de dirigirme, de conducirme en medio de una sociedad, de una generación que solo está buscando satisfacer sus deseos egoístas. Porque entonces habrá disposición interior. Y esto importa, hermano, porque Eliseo no estaba pidiendo simplemente una señal externa. Estaba pidiendo que la obra de Dios reposara en su interior. Señor, no lo quiero para mí, lo quiero para bendecir. ¿Cuántos desean bendecir? Esto es lo que Dios quiere hacer. Esto es lo que Dios quiere que entendamos. Señor, dame una doble porción de tu Espíritu Santo, porque afuera mi familia, mis amigos, mis mismos hermanos necesitan reconocer, y necesito reconocer que puedo ayudar. ¿Cuántos de ustedes han recibido en alguna ocasión una palabra que se ha vuelto rema en sus corazones? Y dices, ay Señor, gracias. Gracias. Hubo un tiempo en que mi familia y yo estábamos pasando una temporada difícil. Y un día orando al Señor con todo mi corazón, yo le decía, Señor, háblame. Necesito que me hables. ¿Cuántos han orado así? No creo que es la última expresión. Es solamente una necesidad. Y Dios habla. Y entonces me llevó a Zacarías, capítulo 10, donde el Señor habla de volverte a su fortaleza, prisionero de esperanza. Porque he aquí yo te restauraré al doble, dice el Señor. Y sabe, Dios cumple lo que promete. Cuando tú lo encuentras en su palabra, Dios te va a responder. ¿Por qué? Porque Dios quiere ayudarnos a entender para qué fuimos llamados. En Primera de Pedro, capítulo 5, 6, usted va a ver algo muy importante que tiene que ver con el refuerzo al carácter y la dirección necesaria para cumplir el llamamiento recibido. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Por qué estarnos consumiendo, hermano, por la tristeza, por el temor, por el rechazo, por la inseguridad, cuando podemos volcar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros? Ahí está la unción rompiendo los yugos espirituales internos en el corazón del hombre. Y vamos a ver el primer punto, que para mí es muy importante. Vamos a ver solamente 3. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? La unción verdadera comienza con un llamamiento de Dios. Primera de Reyes 19, verso 19. ¿Se acuerda del versículo que les di hace rato? A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los formé, los llamé. Bueno, mire aquí en Primera de Reyes 19, verso 19, dice: entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Fíjese que Elías no se acercó cuando estaban las 12 yuntas empezando el trabajo, sino ya casi al final, lo que significa preparación. ¿Por qué preparación? Porque Dios quiere gente que se prepare, hermano. No estoy hablando de
una teología sin esperanza, sin propósito. Pero cuanto más tú buscas a Dios, hoy en la mañana yo mandaba una expresión de gratitud al pastor Paco, que es quien está dirigiendo las iglesias, la red por lo menos de la fe. Y yo le decía, pastor, qué hermoso es recordar el fundamento que nuestros pastores dejaron a la iglesia hace 40 años y que ya no están con nosotros, tanto el pastor Roger como el pastor Alfredo Ferrara, donde siempre nos inculcaron el devocional, la búsqueda de Dios en la palabra y la oración, y cómo esto constituyó verdaderamente un vínculo con Dios para poder ver su gracia y su poder, no porque buscáramos algo para nosotros, sino porque anhelábamos que Dios se manifestara a través de nuestras vidas. Como me gustaría que ustedes, al entender esto, sintieran ese mismo anhelo. Señor, manifiesta tu gloria a través de mi vida. Úsame, Señor, para hacer y cumplir tu voluntad. Y entonces dice que le puso el manto sobre los hombros, porque Elías vio cómo Eliseo se había esforzado en trabajar, en servir, en animar, en capacitarse a él mismo, y le deja el manto y no le dice nada, nomás se va. Y antes que Eliseo pidiera esa doble porción, ya Dios había marcado su vida para el servicio. No sé si se acuerdan cuando les estaba compartiendo lo último de mi testimonio, cuando el Señor me llamó. Estábamos nosotros preparando viajes para Sudamérica, la empresa había crecido de una manera increíble. Y entonces yo había anhelado siempre servir al Señor, pero ya estaba eso ahí. Y había una manera exponencial económica de crecimiento. Y yo veía el modelo también de mi pastor con el que estaba en ese momento. Él es médico, es uno de los mejores médicos en Monterrey, ya dueño de una clínica y participando en la obra del Señor. Y él me dijo, sírvele a Dios, Pedro, yo me encargo de operar. Yo opero, recibo los recursos y con eso construimos la iglesia. Y a mí me quedaba el modelo, ese modelo de servir a Dios y también de atraer recursos. Y yo dije, wow, esto se está poniendo muy bueno. Pero, ¿sabes? Estaba yo orando al Señor. Y teníamos un viaje, me acuerdo que teníamos un viaje a Costa Rica para comenzar a mover todos los eventos a los que habíamos estado siendo llamados por la empresa que estábamos representando. Y yo me incliné a orar. Y en esto el Señor me dice, deja todo y sígueme. Y yo dije, y déjame decirte algo, hermano, que me impresionó mucho en mi espíritu, porque sentí un gozo que nunca había sentido en mi vida. Un gozo tan especial y tan profundo de decir, Señor, qué precioso es saber que tú me estás llamando. Porque no era un asunto de la carne, no era un asunto de que pudiera tener que ver con, ¿qué te diré? Con la ambición, con lo que yo podría haber alcanzado. Pero en ese momento yo sentí que Dios estaba derramando una fresca unción sobre el llamamiento. Y entonces yo voy con mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Y me dice, ¿estás loco? ¿Cómo que vas a renunciar? Mira todo lo que hay por delante. ¿Qué vas a hacer? Le dije, el Señor me llamó y le voy a servir. Y entonces ya sabrás, no solo él, la familia, todo el mundo, de qué vas a vivir y que no sé qué. Hasta hoy Dios no nos ha dejado, hermanos. Hasta hoy el manto del Señor ha estado sobre nuestras vidas para ver su gracia y su poder. Y entonces vemos aquí cómo fue una señal el llamado de verdadera separación y de nueva dirección para la temporada que Elías iba a asumir en su asignación. Era una asignación directa de parte de Dios a través del profeta Elías. Entonces, hermanos, Dios llama antes de enviar. Dios te atrae a su corazón, te muestra su grandeza y su poder, porque Él quiere usarte para cosas gloriosas, para cosas poderosas, y que son cosas reales, como alcanzar y tocar la vida de una persona. ¿Cuánto valor, hermano, tiene para usted la vida de una persona, el alma de una persona que va a descansar en la eternidad con Cristo y que no se va a ir al infierno, pero que por haberse interesado en alcanzar por la unción del Espíritu Santo, ahora usted está permeando, cubriendo el corazón de esa vida?
Y no solamente Dios llama antes de enviar, hermanos. El Señor dice ahí en Romanos 11:29 que los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. Jeremías 1:5 nos enseña que el Señor llamó a Jeremías desde el vientre de su madre. Y Juan 15:16 nos recuerda que Dios nos escogió primero, antes que nosotros lo escogiéramos. Él nos escogió primero. Amén. Por eso es importante, hermano, que usted y yo acudamos al llamamiento de Dios. No como un adorno para nuestra identidad. Ah, el pastor, qué bendición el pastor. Porque hoy en día, hermano, se le da más crédito al pastor que al Señor Jesucristo. Y el crédito se lo debemos dar al Señor Jesucristo. ¿Que hay buenos pastores? Sí, hay buenos pastores, pero no tan buenos como Jesucristo. De verdad, cada pastor tenemos nuestras propias batallas, hermano. Y necesitamos de Cristo. Y necesitamos de las oraciones de la iglesia. Y todos juntos necesitamos tener esa unción que refresca, que levanta y que cultiva en nosotros la tarea de servirle al Señor con todo nuestro ser. ¿Por qué, hermano? Porque mira, una cosa importante que yo estoy seguro que Eliseo entendió. El llamamiento exige dejar atrás lo que ya no gobierna. Eliseo no recibió el manto para quedarse donde mismo, hermano. Llevando los animales para ir a trillar y hacer trabajo que no es malo, pero no era lo que Dios quería para él. Entonces, cuando él recibe el manto de Elías, él no se queda con lo que había hecho con el pasado, sino que él se da cuenta que Dios está definiendo para él un nuevo propósito, un nuevo futuro. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en esa novedad de vida usted y yo debemos andar. Por eso cada día de nuestra vida debemos preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga hoy para ti? ¿Qué tienes preparado para mi vida el día de hoy? Porque si nos sumimos en nuestro activismo, si nos sumimos o sumergimos en lo que hacemos, simplemente no vamos a determinar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mire, déjenme darle unos pasajes de la Biblia. Primero, dice ahí, Primera de Reyes 19, 20, 21. Que él fue y se despidió de su familia. Luego siguió a Elías respondiendo al llamado con una obediencia visible. Se lo voy a parafrasear para no tardarnos tanto, luego ya usted revisa los versículos. Lucas capítulo 9, 62 nos enseña que nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto o es digno para el reino de Dios. O sea, usted y yo no podemos voltear para atrás ni para agarrar vuelo. Amén. Filipenses 3, del 13 al 14, Pablo nos dice que debemos olvidar lo que queda atrás y debemos proseguir a la meta, extendiéndonos para alcanzar el supremo llamamiento en Cristo Jesús, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar la excelencia de aquel que nos llamó. Y Hebreos 12 nos llama a despojarnos, verso 1, de todo peso del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. El que quiere servir a Dios con una unción limpia, no puede vivir amarrado a la vieja historia de su vida. Tiene que soltar el equipaje que traía cargando antes de odio, de rencor, de amargura, de frustración, de rechazo, de inseguridad. Es que me trataron así, es que no me podían ver, es que me enojé, es que me dijeron, es que yo dije. Hermano, todo eso tiene que quedar atrás. Las cosas viejas quedaron atrás. Hoy todas son hechas nuevas. Eso es lo que la unción hace. Revierte el pecado y la maldad para traer la gloria de Cristo a nuestras vidas. Por eso el llamado de Dios debe ser confirmado en obediencia, hermano. Una vez que Dios te ha atrapado en su presencia, en su amor, en su gracia, tu obediencia no va a ser opcional. Es decir, tú no vas a obedecer porque te conviene, o porque alguien te lo está mandando, o porque quieres agradarle a alguien, o porque quieres decir, pues para que no diga nada de mí. No, usted y yo estamos aquí esta mañana porque amamos al Señor. Nadie nos empujó a venir. Aún en medio del trabajo, de las luchas, de las dudas, de las tormentas. ¿Cuántos tienen problemas en su casa o en su vida? No levante la mano. Sí quería ver a todos los que iban a levantar la mano, pero no. Entonces, la unción en el creyente no debe entenderse como una experiencia aislada. O sea, como que nada más le sucede a algunos.
Es el ungido, ahí viene el ungido de Jehová. No, hermano, no hay distinción, Dios no hace distinción. Usted está tan ungido como cualquiera de los que venimos aquí a predicar. Usted está tan ungido como cualquiera de los que se paran en una plataforma para declarar que Dios es Señor. Porque el nivel espiritual no está reservado para X persona. Mire, lo que hace la gran diferencia, y sí es cierto, lo que hace la gran diferencia es cómo usted se prepara. ¿Sí? El guau que a veces sale de la gente cuando uno habla una palabra así que, como decía Joel la vez pasada, cuando habló de la cosmovisión, ¿verdad? ¡Wow! Cosmovisión. Bueno, pues porque lo estudiamos, es porque lo leímos, es que porque lo aprendimos, pero eso no resalta ninguna expresión de lo que el hombre puede hacer. Incluso si hoy usted recibe una nueva porción del Espíritu Santo, de su palabra, de su presencia, dele gloria a Dios, hermano. Porque para eso lo trajo el Señor esta mañana, para recibir, para ser bendecido, para ser transformado, para que la gloria de Dios repose sobre su vida. Entonces, el llamado no se confirma solo con palabras bonitas, sino con pasos de obediencia. ¿Queremos la unción? Nos va a costar, hermanos. Santiago 2:17 enseña que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No es la fe por gracia, es la fe de servicio, de ministerio. Mateo 7:21 advierte que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre. Primero de Samuel 15:22 declara que obedecer es mejor que los sacrificios, porque Dios mira más allá del rito externo. Hechos 26:19 muestra a Pablo diciendo que no fue rebelde a la visión celestial, un ejemplo claro de obediencia al llamado que Pablo recibió. Amén. Entonces, teológicamente, la unción puede definirse como la obra soberana del Espíritu Santo mediante la cual Dios consagra, capacita y sostiene a su pueblo para participar de la obra misionera y así consagrarnos a la tarea y el cumplimiento de la gran comisión. Qué lindo es el Señor, qué bueno es el Señor que pone en nosotros su Espíritu Santo para que podamos cumplir con la obra. La unción verdadera no florece en la desobediencia, hermano. ¿Dónde no florece la unción? ¿En dónde? En la desobediencia. En la desobediencia. Fíjese, a mí me llamó la atención porque a veces me gusta también checar un poquito los términos geográficos. Y entonces, cuando Elías le dice a Eliseo que si no lo ve partir, no va a tener esa doble porción. Y entonces le dice Elías a Eliseo, oye Eliseo, ¿sabes que tengo una encomienda de ir a Gilgal? De Gilgal, perdón, a Betel. Y entonces le dice ahí que estaba llamado por Dios. Dice, así es que quédate aquí y espérame. Y entonces tenía que ir desde Gilgal a Betel y de Betel al Jordán. Y estamos hablando de 35 a 40 kilómetros que él tenía que recorrer caminando para cumplir la misión que Dios le había entregado. Pues cualquiera posiblemente hubiera dicho Elías, pues sí, Elías, no, pues dale, son 30 kilómetros, está largo el asunto. ¿Quieres que te espere, Elías? Yo aquí me quedo, tranquilo, yo te espero, yo me quedo orando si quieres, buscando a Dios para que te vaya bien a ti. Pero estaba de por medio, si no me ves partir, no vas a recibir la doble porción del Espíritu Santo. ¿A dónde nos lleva en términos actuales esto, hermano? ¿Sabe? En términos actuales nos lleva a la eternidad. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Que el día que tú mueras, en la gracia y el favor de Dios, tú vas a ver la gloria de Jesucristo. Vas a traspasar los límites de la eternidad para llegar a un lugar donde te vas a regocijar por siempre, donde Apocalipsis 17:7 dice que el Cordero de Dios que está en medio del trono, Él enjugará toda lágrima de tus ojos y nos va a recibir allí para que estemos para siempre con Él. Así que Eliseo dijo, no, así me haga Jehová y aún me añada que no te voy a dejar.
Y lo sigue a Gilgal, y lo sigue a Betel, y lo sigue al Jordán. Y ahí no lo suelta. Dicen las escrituras que Elías estaba pegado, Eliseo a Elías, porque él sabía que de eso dependía el llamado y la secuencia del llamado que Dios tenía para él. ¿Qué nos dice esto, hermano? ¿Qué nos dice esto? Que la fidelidad se prueba cuando somos tentados a quedarnos atrás. La fidelidad se prueba cuando estamos tentados a quedarnos atrás. Y sabe, quedarnos atrás no es ay, no, hoy no voy a la iglesia. Ay, no, hoy no quiero leer la Biblia. No se trata de emociones, se trata de convicciones. Cuando usted y yo somos personas convencidas de que tenemos un propósito de Dios, no nos quedamos atrás, proseguimos a la meta. Elías dijo varias veces a Eliseo que se quedara, pero Eliseo con firmeza: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él se negó a quedarse en Gilgal, se negó a no ir a Betel. Lo ven en 2 Reyes 2, del 4 al 6. Y en 1 Corintios 15:58 dice la Biblia que el Señor nos llama a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en medio de la prueba han pensado, pues en vano estoy haciendo esto? El mismo David dijo en el capítulo 73 de los Salmos, dijo: en vano he guardado mi alma por ver la grandeza de Dios. Al ver a todos estos impíos cómo son prosperados y cómo son levantados y cómo de alguna manera ellos están viendo la bendición de Dios, cómo hasta los ojos se les llenan de gordura por todas las bendiciones que están recibiendo, y yo acá, todo desanimado. ¿A cuántos les ha pasado alguna vez, hermano, que ves a otros bendecidos y tú comienzas a batallar con algo? Dices tú, ¿por qué? Pero no deberíamos de hacernos esta pregunta. Todo es transicional, hermano. En la vida hay cosas que suceden que de pronto nos tienen ahí en stand-by, pero de pronto el Señor abre puertas que ni te imaginas y Dios comienza a traer su bendición, porque cuando somos obedientes, tarde que temprano Dios se va a manifestar, la gloria de Él se va a manifestar, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero darle esta palabra, hermano, a algunos que están desanimados o que están luchando por pruebas que han estado golpeando y amenazando su fe. Pero lo importante es que usted escuche esto, que es importante. Yo lo apliqué en mi corazón. Hay promesas que se pierden en la orilla de la comodidad, donde los sentimientos toman la decisión y no el espíritu del hombre. No porque Dios falle, sino porque el corazón se cansó de seguir. Por eso Pablo dice: no te canses de hacerle bien, porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Entonces la formación espiritual requiere humildad bajo dirección. Elías le enseñó a Eliseo esta verdad cuando él le dijo ahí en el capítulo 2 de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 6, que era importante la obediencia en el mandato. Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios será sabio, mas el necio será quebrantado. Segunda de Timoteo 2:2 dice: enseñanza fiel, que escojamos hombres idóneos para que también puedan enseñar a otros. Esa es la encomienda de Pablo a Timoteo. Y Hebreos 13:17 llama a obedecer y sujetarse a los pastores, porque ellos velan por las almas como quienes han de dar cuenta. Entonces el siervo que no permite ser formado difícilmente podrá ser usado con madurez. Usted y yo necesitamos aprender a ser formados. A veces me preguntan, y bueno, yo me acuerdo cuando empezamos la obra en el 90, en el 2000, perdón. La obra la empezamos en el 99 con campañas y solo 4 personas se convirtieron. Pero en el 2000 nos venimos ya aquí, después de 6 meses de trabajo, nos venimos a vivir aquí a San Antonio en el 2000. Y nosotros estábamos bajo la cobertura del pastor Alfredo Ferrara. Y ellos por casi 8 meses no se pararon acá porque se fueron a ministrar con un grupo de misiones a abrir iglesias en España, en Italia, que hoy están funcionando. Y no faltó que llegaran personas: no, si no tiene quien lo ministre, yo soy apóstol, usted puede estar bajo mi cobertura. Y nos sobraban apóstoles. Pero nosotros teníamos una sola percepción en nuestro corazón. Tuvimos un llamado de parte de Dios a través de nuestras autoridades
Y 40 años después seguimos bajo la misma autoridad y bajo el mismo gobierno, porque hemos entendido que la fidelidad se prueba, pero que la fidelidad también encuentra su respuesta de parte de Dios. No ha sido fácil, pero Dios ha estado con nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la fidelidad tú eres formado, hermano. Cuando uno no es fiel, entonces uno busca otras alternativas. Uno busca cualquier otra cosa o cualquier otro ministerio donde yo me sienta a gusto. La perseverancia vence la voz del desaliento. Y vamos ahí al último punto, hermano, ¿sí? Y antes de entrar en el tercer punto, quiero que escuche esto, porque esto yo lo escribí con todo mi corazón. Escúchelo, por favor. No toda voz que dice algo cierto trae dirección de Dios para tu momento. Algunas voces informan, pero no edifican. Describen la crisis, pero no fortalecen la obediencia. Te pueden decir, no, sí, hermano, tienen razón. Si usted le está pasando así, pues ¿qué está haciendo? Viendo tanto, buscando tanto, haciendo tanto. Y a lo mejor esa persona piensa que tiene la razón al darle ese comentario. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, tenemos una forma segura de encontrar respuesta a mi necesidad. Señor, yo no sé por qué estoy pasando esta prueba, pero ayúdame a entender. Ayúdame a escoger lo mejor. Ayúdame a decidir lo que tiene valor para mi vida. Porque este punto 3 tiene algo muy importante. La unción verdadera se recibe para servir, no para mostrarse, no para hacerle ver a la gente qué tan capaz o qué tan hábil soy. La unción verdadera, hermano, se rinde ante la presencia de Dios. La unción verdadera da de sí a aquellos que no tienen la manera de responder. Nosotros tuvimos la experiencia y la bendición de ser discipulados por un grupo de enfermeras, compañeras de mi esposa, que no les importó el tiempo que ellos dedicaban. Cada semana estaban ahí en nuestra casa discipulándonos. Por espacio de 8 meses estuvieron ahí discipulándonos cada semana, cada miércoles ahí estaban, cada miércoles no fallaban. Y nosotros ahí batallando a veces con nuestra vida, pero siempre, ¿no? Van a estar, por favor, ahí vamos a estar con ustedes cada semana, hasta que Dios comenzó a hacer su obra en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque la unción que había en el corazón de ellas le daba la capacidad de no buscar lo suyo, sino lo de los demás. Si hay algo que tenemos que hacer es eso, hermano, rendirnos al Señor, dar lo mejor que tenemos y servir a quienes tienen necesidad. La doble porción demanda una vida rendida. Y eso es lo que necesitamos para encontrarnos con un Dios verdadero y que esa unción permanezca en medio aún de la prueba. Jeremías 1:19 declara, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Pelearán contra ti y no te vencerán. Segunda a los Corintios 12:9 enseña que la gracia del Señor es suficiente porque su poder se perfecciona en la debilidad. Termino con esto, hermanos. La unción verdadera siempre termina apuntando al Padre. Si lo que llamamos unción solo atrae la atención al siervo, algo se torció en el camino. ¿Sí? Si yo soy la figura principal de este mover, algo pasó, algo malo pasó. Pero si Cristo es la figura principal de este movimiento, entonces algo bueno está sucediendo, porque usted está siguiendo a Cristo. Y cualquiera que se pare aquí para predicar, entonces no solo tiene la unción de Dios, pero tiene el llamamiento santo de llevar a la iglesia a una comunión con Él. Ese es nuestro deseo, hermano, llevarle a una comunión con Dios. Que usted prospere en su caminar con Cristo, que usted anhele más de la presencia del Señor, que usted no se quede varado en el pasado, que usted avance en el presente, que usted encuentre en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, respuestas a su necesidad, también para poder bendecir a quienes no tienen esperanza, que nuestra vida sea sacrificial, sí, que sea basada en la humildad, pero también en el poder de Dios, porque el poder de Dios está a nuestro favor, hermano, para deshacer las obras del diablo, para levantarnos en el nombre de Jesús y glorificar su nombre y ver cómo el Señor se encarga de restaurar, de sanar, de liberar y de traer paz a aquellos que no la tienen. Ese es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para que la unción verdadera se manifieste, usted y yo necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. El costo de la unción verdadera no consiste en comprar el favor de Dios, porque la gracia no se compra, ni se manipula, ni se copia. Es una vida reformada, una vida consagrada, una vida entregada a Dios con todo el corazón. Y si hay algo que necesitamos hacer, hermanos, es examinar nuestras vidas.
Salmo 139 al final, el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensar. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Solo el manto de Jesús sobre nuestras vidas nos puede llevar a caminar hasta el Jordán y luego ver la gloria del Señor.